Presidente, señorías, comparezco con una mezcla de satisfacción y de espanto. La satisfacción radica en que este es el último engendro presupuestario que el Gobierno de coalición socialista y comunista nos va a traer a esta Cámara porque perderán las próximas elecciones. El espanto es por la terrible herencia que ustedes van a dejar a España, una economía destruida por una posición de sus finanzas públicas insostenible. Recordando una situación parecida a Winston Churchill, al que tanto le gusta mencionar al señor Sánchez, pronunció unas ilustrativas palabras. Nunca antes en la historia de la democracia, añado la española, se habían hecho tantos estragos por hombres tan pequeños. Este presupuesto se asienta en la nada, un cuadro macroeconómico muerto antes de nacer y descalificado por todos. Nadie cree en su previsión de crecimiento para 2023 y, por tanto, sus proyecciones de ingresos y su objetivo de déficit son insostenibles. Pero con ser eso la manifestación de la constante falta de rigor de este Gobierno, no es lo más grave. La cuestión esencial, como siempre, es el sacrificio de los intereses generales de España, del bienestar de los españoles y del futuro de su economía en el altar de una demagogia fiscal y presupuestaria puesto al servicio de alicortos y mediocres intereses partidistas y, cómo no, de los enemigos de España. Su nuevo monstruo presupuestario, señora Montero, es la traca final de la política aplicada por ustedes desde su triste y desgraciada llegada al poder. Una constante subida del gasto público y de los impuestos. Desde 2018, el primero se ha incrementado en casi un 40% en términos nominales. Los segundos, los impuestos, en un 31%. Mientras el PIB, ¿qué ha pasado con el PIB? Pues que somos la única nación de la Unión Europea que no ha recuperado los niveles de PIB del año 2019. Esta dinámica de expansión irracional del Estado en la economía ha situado las cuentas públicas españolas en una posición dramática de extraordinaria vulnerabilidad en un contexto de acelerado descenso de la actividad y de subida de los tipos de interés. Ninguna economía puede mantener tasas de crecimiento de su gasto que duplican el incremento de su renta, y menos aún cuando esta carrera alcista, además de acompañarse de una alza inédita de la fiscalidad de las familias, de los emprendedores y de las familias, necesita financiarse además con deuda, una deuda que se acerca al 120% del PIB. Y para cerrar este círculo vicioso, su derroche y su voracidad tributaria se han visto acompañadas por un aumento permanente y sin precedentes del déficit estructural. En ningún momento se han molestado en plantear un plan de estabilización a medio plazo y, a pesar de los ingresos extraordinarios logrados en el 2021, con la ayuda del impuesto inflacionario, nos van a cerrar 2022 con un déficit del entorno del 5% del PIB. ¿Qué decir de unos presupuestos que asumen 583.000 millones de euros de gasto, servicio de la deuda incluida, cifra récord en los anales patrios que incrementan de nuevo el gasto estructural y ponen en entredicho la solvencia y la sostenibilidad financiera del Estado español? ¿Qué decir de las nuevas figuras impositivas que, con las realizadas hasta la fecha, constituyen la mayor subida de impuestos realizada por un Gobierno español en una legislatura desde la instauración de la democracia y con una economía al borde de una recesión técnica? Ya han superado, señorías, al Partido Popular. ¿Qué decir del aumento de las cotizaciones sociales en un escenario de crisis, debilitamiento del mercado de trabajo, que ni siquiera sirve para evitar que la seguridad social arroje un déficit? En realidad, señorías, solo cabe decir una cosa: váyanse, váyanse ustedes. Cuanto antes, porque solo a partir de ese momento será posible tener alguna esperanza en el futuro. Qué lamentable ejemplo el dado por algunos miembros del Gobierno. No la incluyo a usted, señora ministra, que usted estudió medicina. A quienes sí se presume o se les presumía saber algo muy concreto: que nunca, en ningún tiempo ni lugar, una política fiscal y presupuestaria como la que ellos han respaldado y respaldan sirvió jamás en ningún lugar del mundo para reducir el déficit, la deuda e impulsar la recuperación de la economía. ¿Cómo se ha prestado a esto? Y ya excluyo a la señora Calviño, el señor Escrivá, por ejemplo. Señorías, hoy asistimos a un funeral, el de un Gobierno que ha realizado la peor gestión económica y presupuestaria de la democracia. Su legado será un caso de estudio, no les quepa duda alguna, de cómo no se aborda una situación económica como la afrontada por España. Hemos tenido un Gobierno pésimo en unas circunstancias dramáticas y estamos pagando un alto precio por ello. Confío y deseo que los españoles que son las víctimas de su actuación
les devuelvan al lugar que les corresponde, la irrelevancia política en la oposición. A ver si una larga estancia en el purgatorio del Partido Socialista les ayuda a recuperar la responsabilidad y la cordura, porque el que sí está siguiendo su agenda es el Partido Comunista. Muchas gracias. Gracias.